Este era un Ferrari 430 Scuderia de 2008 y era una auténtica bestia. Este coche es rápido, enfocado, radical y salvaje y creo que está un poco infravalorado, algo que explicaré hoy mientras analizo el 430 Scuderia y os muestro todos sus detalles y características. Muy bien, hora de los detalles y características del 430 Scuderia, empezando por un poco de contexto. El 430 Scuderia está basado en el Ferrari F430, que apareció en 2005 sustituyendo al Ferrari 360. Y el 430 supuso una mejora significativa respecto al 360. Diseño más afilado, más potencia, dirección más precisa y mejor compartimento dinámico. En conjunto era un coche mucho mejor, pero este no es un F430 cualquiera. El Scuderia fue mucho más allá para ofrecer una experiencia de conducción todavía más enfocada, de mayores prestaciones, más ligera, más preparada para circuito, más pura y más agresiva. El 430 fue un paso adelante, el Scuderia fue un salto enorme y efectivamente hubo muchas mejoras. La potencia fue una de ellas. El V8 de 4,3 litros del F430 convencional producía unos 480 caballos y alrededor de 345 libras de torque. El 430 Scuderia elevó esa cifra hasta los 105 caballos, unos 25 más, además de un ligero aumento del par. Y además de la potencia extra, la transmisión fue ajustada para realizar cambios más rápidos, así que obtenías más potencia para mejorar la aceleración y también una transmisión optimizada para acelerar mejor. El 430 Scud también incorporaba un control de estabilidad más agresivo que intervenía más tarde. Te permitía desmelenarte un poco más, deslizar ligeramente el coche y disfrutar más en circuito. Pero lo más importante del 430 Scuderia era su filosofía de ligereza. Este coche pesa aproximadamente 100 kilos menos que un F430 convencional, y eso supone una reducción muy considerable cuando ya estamos hablando de un deportivo diseñado específicamente para rendir. Eliminar tanto peso adicional es realmente impresionante. Y eso es exactamente lo que lograron. Por todo el coche hay excelentes ejemplos de esa reducción de peso, especialmente en el interior, que os enseñaré dentro de un momento. Y por cierto, merece la pena señalar que esta idea de los deportivos ligeros más potentes y enfocados al circuito, de la que formaba parte estaba empezando realmente a despegar en esa época. El 430 Scuderia sustituyó a una versión enfocada a circuito del Ferrari 360 llamada Challenge Stradale. Y también durante este periodo, Lamborghini creó una versión más ligera y potente del Gallardo llamada Superleggera. Además, fue justo cuando Porsche estaba consolidando y popularizando a nivel mundial los 911 GT2 y los 911 GT3. Todo ocurrió en esta misma época. Por supuesto, desde entonces este segmento, el de los deportivos ligeros y orientados al circuito, ha explotado en popularidad. Pero fue más o menos aquí cuando empezó a ganar verdadero impulso. Así que hablemos de los detalles. Por fuera, tenía un diseño mucho más agresivo que el F430 convencional, y había muchas formas de distinguir a este del modelo estándar, pero probablemente la más evidente estaba en la parte frontal, donde el paragolpes delantero era mucho más agresivo. Estas entradas de aire son más agresivas, más angulosas y más intimidantes. Probablemente son funcionales en parte, pero también hacen que el coche parezca mucho más decidido. Lo mismo ocurre con estas tomas de aire laterales del paragolpes delantero, ampliadas y más agresivas que las del F430 estándar. Otra mejora del 430 eran las franjas decorativas. No todos los 430 Scuderia las tenían, pero la mayoría sí. Y el F430 convencional realmente no las ofrecía. Por tanto, tenías estas franjas que reforzaban la imagen del coche de competición del 430. También contabas con unas llantas específicas. Como podéis ver, estas llantas no estaban disponibles en el normal. Eran exclusivas de la Scuderia para diferenciarlo del modelo normal. Y detrás de las llantas encontramos frenos carbocerámicos de serie en todos los Scuderia. Además, las pinzas de frenos rojas le daban un aspecto especialmente agresivo. Ahora, siguiendo por el lateral del coche, podéis ver los retrovisores de fibra de carbono. Esto forma parte de la reducción de peso de la que hablábamos. Muchos componentes fueron sustituidos por fibra de carbono, algo que os mostraré aquí y en otras partes del vehículo. Y después llegamos a la parte trasera, donde encontramos uno de los rasgos más característicos: el difusor trasero.
Como podéis ver, es muy agresivo, muy deportivo y casi propio de un coche de carreras. Al verlo, queda claro que no se trata de una versión estándar, es feroz. Más allá del difusor, otro gran cambio en la parte posterior, que mucha gente no conoce, es que este coche tiene un alerón trasero más grande que el del convencional. Lo miras desde atrás y piensas que realmente no tiene alerón, pero este pequeño spoiler tipo ducktail integrado en la tapa del compartimento del motor se eleva al final. Y en la escudería se eleva un poco más, con un ángulo más agresivo y posiblemente algo más de carga aerodinámica que en el normal. Sin duda es un detalle sutil, pero añade un poco más de agresividad al conjunto trasero. También aquí detrás se aprecia otra medida de reducción de peso. Eliminaron la letra F de F430. Técnicamente este coche simplemente se llama 430 Scuderia, mientras que el modelo estándar se llamaba F430. Quitaron la F, supongo porque pensaban que el F430 Scuderia era un nombre demasiado largo. Así que, como podéis ver, en este emblema, la F ha desaparecido. Por cierto, hablando de ello, este emblema está montado sobre esta rejilla trasera, que nuevamente está hecha de fibra de carbono. Esto era una opción en el F430 convencional, pero era de serie en todos los Scuderia. Esta rejilla trasera de fibra de carbono contribuía a reducir peso. Y luego estaba el compartimento del motor, que como podéis ver, también está repleto de fibra de carbono, mucha más que en uno normal. La cubierta superior del motor es de fibra de carbono, con el logotipo de Ferrari en el centro. Hay fibra de carbono por todas partes en este compartimento, incluso los laterales. Todo está revestido en carbono, lo que reduce algo de peso respecto al coche normal y además le da una apariencia mucho más atractiva. Ya que hablamos del motor, también merece la pena mencionar otra mejora del 430 Scuderia. El sonido del escape es considerablemente más fuerte y agresivo que en el estándar, que ya de por sí es bastante ruidoso y contundente. Escuchad unas cuantas aceleraciones del Scuderia. Pasamos al interior, donde la reducción de peso resulta incluso más evidente que en cualquier otra parte del coche. Hay muchos lugares aquí dentro donde queda claro que eliminaron lujos y aligeraron todo lo posible. Pero en ningún sitio es más evidente que en el suelo. Podéis ver que el suelo es metálico, no hay moqueta ni alfombrillas, es simplemente metal desnudo. Incluso en los laterales hay metal a la vista y se pueden observar las soldaduras expuestas. No parece especialmente lujoso ni refinado, pero ese no era el objetivo. La prioridad era crear un deportivo enfocado y ligero, y el suelo es un claro ejemplo de ello. Y otro ejemplo son los asientos. Podéis ver estos asientos deportivos muy agresivos, con respaldo de fibra de carbono, además de ser manuales. No tienen regulación eléctrica. Todo se ajusta manualmente, la inclinación del respaldo hacia adelante y hacia atrás. No hay motores eléctricos de ningún tipo y una vez más para ahorrar peso. Y el material, como podéis ver, es una especie de tela en los laterales y una malla en la zona central. De hecho, es un material muy adecuado para mantenerte sujeto en el asiento cuando conduces en circuito, ya que genera fricción y evita que te deslices. Pero es muy diferente del asiento del normal, que estaba completamente revestido en cuero con elegantes ribetes y costuras. Esto está mucho más enfocado al rendimiento deportivo. Ahora dirige tu atención al panel de la puerta, donde una vez más se aprecia claramente el enfoque del coche. El cuero ha desaparecido, ahora es simplemente una pieza de fibra de carbono reducida a lo más básico. Tienes un tirador de puerta metálico. Tienes este compartimento de almacenamiento, aunque en realidad no es un compartimento, sino simplemente un hueco. Hay una pequeña bolsa de malla para guardar cosas, pero realmente aquí no hay mucho más. Una vez más, se han eliminado el cuero y los refinamientos del F430 Scuderia en favor de un coche aligerado y enfocado al circuito. Y luego está la guantera, que ha desaparecido, sustituida por esto. No hay guantera, no hay nada que se cierre aquí, simplemente una bolsa de malla donde quizás puedas guardar un par de papeles, pero desde luego no unos guantes y definitivamente tampoco el manual del propietario. Pero para mí el mayor cambio de todo esto, en comparación con el interior del estándar, es simplemente la ausencia total de cuero. Lo he mencionado en varios puntos, pero en general el interior del F430 está lleno de cuero. El salpicadero, el techo, la consola central, los asientos, los suelos. Este coche prácticamente no tiene cuero en el interior, salvo unas pocas excepciones pequeñas en el volante y el freno de estacionamiento. Todo lo demás
está hecho de otros materiales. Ahora bien, uno de los materiales que utilizaron ampliamente fue la alcantara, que como puedes ver cubre prácticamente todo el salpicadero y sinceramente queda muy bien ahí arriba en lugar del cuero. No estoy seguro de que realmente ahorre peso, pero desde luego parece más enfocado, más orientado al circuito. En cualquier caso, la ausencia total de cuero es algo inusual en un coche italiano, especialmente en una marca tan conocida por sus productos de lujo de cuero finamente elaborados. Y por cierto, lo de no utilizar cuero también se aplica al revestimiento del techo. El techo forrado en cuero ha desaparecido y ha sido sustituido por este revestimiento de malla. Tiene un aspecto atractivo y transmite esa sensación de deportivo ligero, pero desde luego no es el refinado cuero que uno podría esperar. Ahora bien, a pesar de todas estas diferencias respecto al F430, hay algo que sigue siendo prácticamente igual: la transmisión. El F430 Scuderia incorpora la transmisión manual automatizada F1 que también equipaba la gran mayoría de los F430. Eso sí, en el 430 Scuderia era más rápida que en el normal. Como mencioné antes, la transmisión fue ajustada para realizar cambios más veloces y mejorar la aceleración, pero era exclusivamente automática. No existía una opción manual como sí ocurría en el convencional. Hoy en día es posible convertir una escudería de la transmisión F1 automática a una caja manual, pero a medida que los valores de estos coches aumentan, cada vez menos personas están dispuestas a modificarlos de esa forma. Así que por desgracia, aquí no existe una verdadera opción manual. Pero debajo de eso, aparte, además de toda la reducción de peso y de la transmisión, todavía hay algunas características y detalles en el interior. Volviendo un momento a la transmisión, puedes ver que no existe una posición de conducción drive. Los botones de la consola central son para la marcha atrás y para el modo automático. No existe una posición drive ni una posición neutral. Todo eso se controla mediante las levas de cambio, que son de fibra de carbono y están montadas en la columna de dirección. Lo único que no controlas con las levas es este botón para seleccionar la marcha atrás cuando quieres. Y esto formaba parte de una estrategia que Ferrari adoptó en esta época, trasladando muchos controles al área inmediata del conductor. No eran solo las levas de cambio, también tienes el botón de arranque del motor montado en el volante. Así que entras en el coche, introduces la llave en el contacto y la giras, y después pulsas por separado el botón de arranque del motor. También tienes un selector giratorio en el volante que te permite elegir el modo de conducción, y puedes ver los modos Sport, Race, With y varias opciones con el control de tracción desconectado. En la parte superior del volante hay un pequeño panel que en realidad es una pantalla. Dentro de él hay varias luces que te indican cuando estás acelerando el límite de revoluciones y es momento de subir de marcha. Así que muchas funciones importantes están concentradas directamente en el volante, y a medida que Ferrari fue evolucionando hacia modelos posteriores, todavía más controles se trasladaron al volante. Era el comienzo. También resulta interesante el cuadro de instrumentos, que hay que admitir que tiene un aspecto fantástico. Ese brillante cuentarevoluciones amarillo, con el caballo de Ferrari en el centro, ocupa una posición protagonista. Es más grande que todos los demás indicadores y utiliza una tipografía más agresiva que la del F430 normal. La verdad es que se ve muy bien, y siempre me ha encantado un detalle clásico de este cuadro. Cuando una puerta está abierta, aparece una imagen vista desde arriba del coche. Como puedes ver, está completamente formada por píxeles. Resulta casi ridículo ver cómo representaron una puerta abierta, pero funciona. Algo que también funciona, aunque se siente bastante anticuado, es el sistema de los intermitentes. Cuando activas los intermitentes en un F430 se ilumina un testigo indicando que están funcionando, pero no te dice cuál de los dos está activado. Esto era bastante común en coches de los años 50 y 60, pero después la mayoría de los vehículos pasaron a utilizar indicadores independientes para cada lado. El F430 no, y eso no cambió hasta la llegada del 458 en 2011. También me parece un poco ridículo que este coche tan enfocado al rendimiento, tan radical y tan preparado para circuito tenga un modo Sport. Es este botón de aquí, el botón de la suspensión. Pulsas y aparece la palabra Sport, iluminada en el cuadro de instrumentos. Lo curioso es que, si vuelves a pulsarlo, vuelve a aparecer Sport en el cuadro. No parece haber un sistema de activado y desactivado. Lo pulsas y aparece Sport. Lo vuelves a pulsar y vuelve a aparecer Sport. Este coche todavía conserva un poco del Ferrari clásico de antaño. Ahora bien, algo positivo es que
Ya que has perdido la guantera respecto al normal, obtienes algo más de espacio de almacenamiento detrás de los asientos. Puedes ver que hay algunas zonas donde guardar objetos. También hay varias bolsas de malla, lo cual está bien, y entre los asientos incluso existe un pequeño compartimento donde puedes guardar objetos más pequeños para evitar que se desplacen. Así que, aunque no haya guantera, todavía existen algunas soluciones de almacenamiento en este interior, incluidas varias detrás de los asientos. Y por cierto, detrás de los asientos también puedes comprobar que ni siquiera aquí rompieron su regla de no utilizar cuero. Todo está revestido con tela cosida, igual que en otras zonas del habitáculo. Una vez más, el cuero no encaja con la filosofía de este coche y probablemente estos materiales pesen un poco menos y ayuden a reducir algunos kilos del interior. Pero si lo que buscas es espacio de carga, probablemente te sorprenderá descubrir cuánto espacio existe en el maletero delantero. Puedes ver un compartimento muy grande ahí delante. Es uno de los maleteros delanteros más amplios de cualquier deportivo exótico. El F430 normal ya lo tenía, y por extensión también el Scuderia. Es un espacio sorprendentemente grande y práctico, y por desgracia, acceder a él es inusualmente complicado. La llave de este coche es bastante interesante. Puedes ver esta pequeña llave Ferrari con la parte trasera de color rojo brillante. Tiene un aspecto muy especial comparado con otras llaves de automóvil. La desventaja es que solo tiene un botón, y ese botón sirve para bloquear y desbloquear, y por supuesto bloquea y desbloquea las puertas. No existe un botón para abrir el maletero, así que para abrirlo, primero tienes que desbloquear la puerta, abrirla y meter la mano dentro. Después hay un pequeño interruptor junto al volante, pulsas y el maletero se desbloquea. Luego tienes que ir hasta la parte delantera y abrirlo manualmente, y no es precisamente la solución más cómoda, pero al menos resulta bastante práctico una vez que accedes a él. Y aquí dentro hay muchos accesorios diferentes para el coche. Puedes ver que, sujeto a esta bolsa Ferrari, está el kit de inflado de neumáticos. No hay espacio para una rueda de repuesto, así que si pinchas, ese es tu kit de reparación. También puedes ver esta gran bolsa que contiene la funda del coche, algo que siempre es agradable tener. Y aquí está el juego de herramientas, que resulta especialmente interesante porque al abrirlo descubres que no solo está marcado con el logotipo de Ferrari, sino que es un kit de herramientas específico para la Scuderia, un detalle muy interesante y exclusivo de este modelo. También está el manual del propietario dentro de esta funda de cuero, algo bastante atractivo, y luego tienes esta funda con el caballo de Ferrari. Cuando abres, descubres otra funda dentro, y cuando abres esa segunda funda descubres más documentación del vehículo y otra funda adicional. Y cuando abres esa otra funda encontrarás todavía más documentación. Así que este coche incluye muchísimos accesorios. Desde luego, no se puede decir que sea un ejemplar incompleto. Sin embargo, mi detalle favorito en la parte delantera es sin duda la pequeña palanca que tendrías que accionar si te quedaras atrapado dentro del maletero para poder salir de él. Está justo aquí y muestra un dibujo de una persona saliendo de un coche con maletero delantero, algo totalmente apropiado para este vehículo. Pero lo que más me gusta es que esta pequeña palanca tiene su propio alojamiento con velcro, así que no queda suelta moviéndose dentro del maletero. Tiene su propio lugar donde guardarse. La última cosa que quiero comentar es que antes mencioné que creo que el 430 Scuderia está un poco infravalorado. Y quizás estés pensando, ¿qué significa eso? Es un Ferrari. Mucha gente lo conoce. ¿Cómo puede estar infravalorado? Escúchame, el 430 Scuderia fue el sucesor del Ferrari 360 Challenge Stradale, la versión de altas prestaciones del 360, que fue la que más o menos inició esta línea de modelos dentro de Ferrari. Actualmente, un 360 Challenge Stradale realmente bueno se vende por cerca de $1 millón, una cifra enorme para ese coche. Y resulta especialmente sorprendente teniendo en cuenta que este es un coche mucho mejor. Tiene más potencia, está más enfocado, es más divertido y más emocionante de conducir, simplemente es mejor. Ahora bien, el 360 Challenge Stradale se beneficia de una producción más limitada. Se fabricaron solo unas 1.300 unidades frente a las 1.700 de este. Además, Ferrari produjo una serie de 330 Scuderia descapotables llamada 16M Spider, lo que incrementó las cifras totales de producción y podría estar
estar manteniendo los valores más bajos. También es posible que el Challenge Stradale tenga ventaja por haber sido el primero de esta saga, pero la realidad es que este es un coche mucho mejor por aproximadamente la mitad de precio, y eso parece una auténtica oportunidad, especialmente si consideramos que el modelo de la siguiente generación, el 458 Speciale, también se acerca ya al $1.000.000. Y una vez más, aquel tuvo cifras de producción más elevadas. Los entusiastas lo adoran porque fue el último Ferrari V8 atmosférico, pero este también es atmosférico y, de nuevo, cuesta aproximadamente la mitad. Realmente no entiendo por qué la escudería no ha despegado en valor. Se lo merece, es un coche tan emocionante y absorbente de conducir que ahora mismo voy a demostrártelo poniéndome al volante. ¡Vamos allá! Muy bien, conduciendo el 430 Scuderia. Llevo mucho tiempo queriendo uno de estos de forma intermitente, y todavía recuerdo la primera vez que conduje uno, hace ya un tiempo, para un vídeo. Probablemente fue hace bastante tiempo. Fue a las afueras de Detroit y la experiencia fue increíble. Este coche está tan enfocado y tan preparado para atacar, que eso es exactamente lo que transmite cuando lo conduces. Es un auténtico animal. Ahora bien, muchas veces cuando conduzco coches como este digo, bueno, en realidad no está tan mal para moverse por ciudad, podrías usarlo y todo eso. No siento eso con este coche. Es más bajo que uno normal, así que entrar y salir resulta complicado, es ruidoso. Desde el momento en que arrancas, molestarías a los vecinos, la suspensión es muy dura, es extremadamente preciso. Obviamente la transmisión, no creo que la transmisión F1 sea mala, pero exige implicación en el sentido de que la forma correcta de utilizarla suavemente es subir de marcha y levantar el pie del acelerador, exactamente igual que harías en un coche manual, pero el inconveniente es que tienes que hacer todas esas cosas y pierdes parte de la ventaja que ofrece una transmisión automática. Desde el punto de vista de la conducción diaria, el coche tiene algunos puntos en contra, pero nunca fue diseñado para eso. Fue creado para ser un deportivo de altas prestaciones serio y extremadamente enfocado. La verdad es que disfruto mucho de la transmisión F1. Con el tiempo he aprendido a apreciar cómo funciona. De hecho, me parece divertida. Tiene algo muy mecánico. Obviamente preferiría una caja manual, pero sinceramente creo que prefiero la F1 antes que una transmisión de doble embrague. Las cajas de doble embrague suavizan y filtran la experiencia. El coche es súper puro y está tan listo para entrar en acción. Es tan ruidoso y tan visceral. No solo recibes el sonido. Esa increíble nota de escape es una pasada. También recibes una sensación física impresionante. Se siente ruidoso, del sonido del viento. Sientes prácticamente todo lo que ocurre. Y efectivamente la transmisión F1 funciona bastante bien. De hecho, es realmente rápida. Incluso sin levantar el pie del acelerador y hacer todo el procedimiento correctamente. Es increíble. Como dije antes, durante mucho tiempo quise uno de estos y consideré comprar uno. Luego los precios empezaron a subir, pero no sé, sinceramente todavía siento que quiero uno. Es un deportivo en estado puro. Es increíble lo que hicieron con la plataforma del F430. La base era excelente, era buena, era agradable, pero me parece increíble que lograran afinarla hasta este nivel de precisión, concentración y brutalidad. Porque eso es exactamente lo que ofrece este coche, una de crudeza salvaje, afilada. Me encantan estos coches. Y conducir este ejemplar me recuerda por qué me gustaban tanto. Esas reducciones de marcha son súper rápidas, pero además las sientes de esa manera maravillosa, auténtica y clásica. Este coche toma las curvas completamente plano. La precisión de la dirección no llega al nivel que Ferrari alcanzó después con el 458 y el 488, pero sigue siendo una dirección muy rápida, apenas hay balanceo en curva. El chasis es simplemente fantástico, muy predecible, muy fácil de conducir rápido. Es sencillamente un coche excepcional. Una vez más, no es un coche para uso diario. No es un coche especialmente fácil de utilizar todos los días, especialmente si conservas la transmisión F1. Es brusco, toda la experiencia es brusca, es duro, es áspero, está enfocado.
no está pensado para el uso diario, desde luego. Está pensado para ofrecer una experiencia primitiva y visceral que en 2008-2009 ya no era tan fácil de encontrar en muchos vehículos. Y así, era el Ferrari 430 Scuderia. Me encanta este coche. Es rápido, agresivo, emocionante, enfocado, visceral, vibrante y espectacular. Y me sorprende que más gente no haya descubierto todavía todos sus encantos. Pero ahora que tú ya los conoces, puedes comprar este en Cars and Beats. Y ahora llega el momento de darle una puntuación. La puntuación es de 65 de 100. Lo sitúo aquí, exactamente en la misma posición donde lo coloqué cuando conduje otro ejemplar hace ya un tiempo. Este es un coche realmente especial, ofrece sensaciones absolutamente extraordinarias por un precio que no resulta una locura comparado con algunos de sus rivales. Y creo que proporciona una experiencia enorme y emocionante incluso en comparación con el ya de por sí emocionante F430 normal. Yo elegiría una Scuderia antes que el 360 Challenge Stradale sin pensarlo ni un segundo.